Buenas a todos, bienvenidos a este capítulo número 4, en el cual vamos a analizar en profundidad la herramienta formato condicional. Formato condicional es una herramienta clave para un operador de Excel. Junto a la función buscar B y junto a la función sí, probablemente sean las tres herramientas más importantes que tenga Excel. Al momento de que nosotros necesitemos resaltar datos de alguna manera sobre un conjunto de datos, necesitemos resaltar un subgrupo de datos, es donde vamos a necesitar utilizar la herramienta formato condicional. De una manera muy intuitiva, de hecho, la función sí, sin darnos cuenta, la vamos a terminar utilizando en esta herramienta súper poderosa que es formato condicional. Era necesario también ver fórmulas y funciones antes, porque también vamos a aplicar formatos condicionales usando fórmulas. Formato condicional lo vamos a utilizar, como dijimos anteriormente, para resaltar datos. Nosotros lo que vamos a ver en este capítulo es, cómo aplicar esos resaltados para los distintos tipos de datos. No es lo mismo resaltar datos en una columna que tenga fechas, a resaltar datos en una columna que tenga texto, a resaltar datos en una columna que tenga números. Todo va a depender del tipo de dato, y el formato condicional lo que nos va a permitir es, de forma intuitiva, apretando 2 o 3 botoncitos, resaltar datos de esos tipos de datos posibles. Si apretamos sobre el botón formato condicional en la pestaña inicio, vamos a ver, antes de nueva regla, un montón de opciones que nos van a servir para aplicar rápidamente algunas reglas de resaltado, sobre todo para lo que es números. Lo podemos utilizar, por ejemplo, vamos a ver Shift Control flechita para abajo para seleccionar toda la columna hasta el último dato, hasta la última celda donde haya un dato, y vamos a poner escala de color, ¿ven? Entonces lo que va haciendo Excel es relacionando los números y resaltándolos con distintos colores, vinculándolos entre sí. Lo mismo pasaría con la barra de datos, ¿ven? Ahí lo que hace es ir marcándonos cuál es más grande, cuál es más chico a partir de la barra de datos. Con los conjuntos de iconos pasaría lo mismo. En realidad esto no se usa tanto, es más bien una cosa que puede ser más para lo visual, pero no es realmente el objetivo o para lo cual se usa formato condicional. Sí, por ahí ya a partir de acá tenemos algunas opciones más concretas, pero nosotros la vamos a ver directamente sobre el cuadro de diálogo, que es nueva regla. O sea, estas cosas que están acá estarían dentro de lo que nosotros vamos a ver a partir de esta opción que es nueva regla. Administrar reglas y borrar reglas. Nosotros vamos a enfocarnos en estas tres alternativas. Empecemos con la columna monto, donde tenemos números, y vamos a empezar a aplicar algunas reglas de formato condicional. Shift Control flechita para abajo. Recuerden, primera característica de esta herramienta formato condicional y de algunas más, no hay que seleccionar desde la fila 1, que por lo general está el encabezado, siempre es desde el primer dato. Si no, tomaría el encabezado como dato también y lo estaríamos confundiendo a Excel. En algunas herramientas vamos a ver que la propia herramienta nos va a preguntar si lo que tenemos seleccionado está el encabezado adentro o no, pero en este caso no tenemos esa opción. Entonces no la seleccionamos nunca a la primera fila, siempre y cuando esté el encabezado. Vamos a formato condicional, nueva regla, y nos aparece este cuadrito de diálogo que está acá. Bien, primero nos da esta opción que nosotros es muy parecido a la anterior, no la vamos a ver, es vincular los números, siempre con número, ¿no? Vincular los números, los valores, y nos va dando distintos colores a partir de estas condiciones de mínimo y máximo, por ejemplo. Ven que dice escala 2 colores, 3 colores, barra de datos, conjunto de iconos. Esta es la que nosotros más vamos a ver. Y después tenemos dos más, que es aplicar formato únicamente a los valores con rango inferior o superior, que es, digamos,
ya es una regla superior o abajo, y si lo tomamos como porcentaje, lo tomamos como número, que también están acá. Bien, también están acá y están acá. En realidad nosotros vamos a ver esta que está acá, esta opción de aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, y utilice una fórmula que determine las celdas a aplicar formato. Cuando seleccionamos esta opción de aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, nos aparece este cuadro que está acá abajo, donde nos da las distintas opciones de criterio para el resaltado de datos. Según el tipo de dato que tengamos en la columna, vamos a tener que seleccionar el tipo de dato en este cuadrito, en esta cajita de opciones. Si tenemos números, vamos a tener que seleccionar valor de celda, de la celda. Si tenemos texto, texto específico. Si tenemos fechas, fechas. Celdas en blanco, directamente nos dice si queremos resaltar las celdas en blanco. Sin espacios en blanco. Errores y sin errores. Nosotros vamos a seleccionar valores de celda porque estamos trabajando con números. La segunda cajita nos dice, y es por ahí la más importante, el criterio de resaltado. Vamos a seleccionar, por ejemplo, mayor que, y le vamos a poner 45.000. Luego vamos a ver que este cuadrito con flechita roja, que lo vamos a empezar a ver a partir de ahora en casi todas las herramientas que vamos a ir viendo. Y lo más importante, si bien no es lo más importante de entender formato condicional, pero sí el resaltado, es aplicar un formato a ese criterio, porque si nosotros lo dejamos así, Excel va a tomar el criterio, pero como no le indicamos ningún formato, no vamos a ver la diferencia entre lo resaltado y lo no resaltado. Entonces nos vamos a formato y le vamos a aplicar el relleno. Yo siempre aplico relleno, verde, aceptar, aceptar. Entonces ven ahí cómo Excel me termina marcando aquellos valores que son mayores al dato que puse en la cajita. Bien, vamos a ver la otra opción en la cual ya incluimos el cuadradito con la flechita roja esa que vimos antes. Pero primero vamos a ver ya el cuadro de administrar reglas. Tenemos, acá estamos aplicando el formato condicional en una columna, pero podríamos seleccionar más de una columna. Lo que pasa es que por lo general el formato condicional lo vamos a aplicar sobre una columna porque todos los datos están relacionados. Si yo ya selecciono estas dos columnas, no es muy difícil aplicar un criterio para dos columnas distintas porque no tienen relación las columnas. Entonces, ¿qué criterio aplicaría? Bien, seleccionamos toda la columna, Shift Control flechita para abajo, formato condicional, pero ahora nos vamos a donde dice administrar reglas. Y nos aparece esto que está acá. Fíjense que dice regla, aplicar en orden mostrando, formato. Seleccionamos y nos dice nueva regla, editar regla o eliminar regla. En este cuadro podemos, bueno, y acá es si en esta hoja, en hoja 2, en hoja 3 o en la selección actual. Podemos modificar lo que ya hicimos, eliminar lo que ya hicimos o entrar directamente a una regla nueva. Nosotros vamos a editar la regla. Habíamos puesto 45.000. Ahora vamos a apretar el cuadradito con la flecha roja y lo que nos permite Excel con este cuadradito con la flecha roja es referenciar una celda para obtener el dato. Por ejemplo, vamos a referenciar a la celda 45, F45, que hasta ahora no tiene nada, me olvidé de poner un valor, pero van a ver que ahora va a ir cambiando el formato condicional de esa columna a partir del valor que yo vaya cambiando en esa celda. Aceptamos, aplicamos, aceptamos. Ahora nos marcó todo. ¿Por qué? Mayor que F45 que 0. Pero vamos a poner 90.000. ¿Ven? Y ahí cambia. Vamos a poner 50.000. ¿Ven? Y ahí cambia. Entonces podemos ir cambiando el valor en la celda referenciada y se va cambiando automáticamente la regla, el formato en esa columna. Vamos ahora a aplicar un formato a una columna que tiene texto. Supongamos, vamos acá donde dice banco. Bien, Shift Control flechita para abajo, formato condicional. O vamos a administrar regla y agregamos nueva regla. O directamente
nueva regla. Aplicar formato únicamente a los valores que... al aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Y ahora tenemos que poner texto específico. Fíjense que me cambia el criterio porque el tipo de dato es otro. Y me dice que contiene, que no contiene, que empieza por, que termina por. Bien, vamos a poner que termina por 10. Vamos a tratar de que se marquen todos los bancos del número sucursal 10. Vamos a aplicar formato. Le vamos a poner rojo, aceptamos, aceptamos. Y efectivamente me tomó los 3 bancos 10. Si hubiéramos dejado un espacio en blanco después de un 0, por ejemplo acá, no me lo hubiera tomado. Recuerden siempre el espacio en blanco. ¿Ven? Ahí se me va. ¿Por qué? Porque el espacio en blanco lo toma como carácter. Es un carácter. Entonces, si yo puse que termine por 10, sería... Esto está bien. Ahora, esto no, porque sería espacio 0 los últimos 2 caracteres. Siempre tengan en cuenta eso. Bien, entonces estamos viendo que a partir del tipo de dato de esa columna yo voy a poder aplicar ciertos criterios. Después vamos a ver que podemos aplicar también fórmulas. Lo que hay que tener en cuenta ahora es lo siguiente. Nosotros seleccionamos una columna y aplicamos el formato sobre esa misma columna. Digamos, el resaltado de los valores, ya sea para la columna banco o para la columna monto, es siempre sobre la misma columna en donde estoy aplicando el formato condicional. Cuando veamos fórmulas, vamos a ver que la ventaja es que puedo, por ejemplo, resaltar aquellos nombres de apellido, aquellos clientes con el banco en la sucursal banco 10. Que no es lo mismo que resaltar los bancos 10. Acá estaría resaltando los clientes que están en el banco 10. Bueno, ahora veamos. Vamos a resaltar datos de esta columna, de la columna cliente, pero a partir del criterio en otra columna, como dijimos hace un ratito. Entonces, seleccionamos todos los datos de la columna cliente. Nueva regla. Utilice una fórmula que determine las celdas a aplicar formato. Venimos acá. Vamos a referenciar a la primer celda siempre de la columna en la cual queremos aplicar el criterio. Y le vamos a tener que sacar los signos pesos, porque si no siempre me va a comparar con el primer elemento. O sea, todos los elementos cliente me lo va a comparar con el primer elemento, lo cual no tendría sentido. Entonces decimos si B2 es igual, por ejemplo, entre comillas dobles, porque el texto se escribe entre comillas dobles, banco 9. Le vamos a dar formato, vamos a poner celeste, aceptar, aceptar, aceptar. ¿Ven? Y me marca todos los bancos 9. Siempre y cuando los bancos 9 no tengan un espacio en blanco al final. Si no, esa comparación no me la va a tomar, me la va a dar como que no es lo mismo. Entonces, fíjense que ahora lo que hicimos fue aplicar un formato a una columna a partir del criterio en otra columna. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos aplicar o resaltar datos en esta columna a partir de los criterios en otra columna, como ya hicimos con el cliente, pero con más de un criterio en distintas columnas. Entonces, fíjense lo siguiente. Seleccionamos toda la columna número cliente. Vamos a formato condicional, nueva regla, perdón. Utilice una fórmula que determine signo igual. Y vamos a usar la función i. La función i la vamos a ver después con la función si. Pero lo que hace la función i es permitir agregar más de un criterio. Paréntesis. Entonces le vamos a decir que el banco, recuerden que hay que sacar los signos pesos, sea igual a ¿qué? A banco, vamos a ponerle banco 9. Punto y coma, porque es una función, le estamos pasando parámetros, lo que significa que cada parámetro de esta función es un criterio distinto. Y vamos a poner que el proveedor, hay que sacarle los signos pesos, sea igual a proveedor 2. Y cerramos paréntesis. Le vamos a dar un formato, le vamos a poner este rojito más claro, aceptamos y fíjense que me marcó este banco 9 porque es el proveedor 2, este banco 9 porque es el proveedor 2, a ver si hay otro banco 9, acá hay otro banco 9 pero es proveedor 4, está bien, no tiene que marcarlo, banco 9 sí, banco 9 acá, ¿por qué este no? Porque es proveedor 4 y proveedor 9 acá
Acá tampoco porque es proveedor 4. Acá tampoco porque es proveedor 3. Bien, entonces, correcto. Me marcó solamente los proveedores, perdón, aquellos números de cliente en donde el banco es 9 y el proveedor es 2. Fíjense cómo hacemos para poder agregar, podríamos haber agregado más de un criterio. Para resaltar datos en una columna a partir de distintos criterios. Bien, otra opción posible es hacer lo mismo pero con la función O, que también lo vamos a ver cuando veamos la función sin profundidad, pero lo que hace la función O es, vamos a seleccionar la columna número, que vamos a suponer que es la identificación del número de la transacción, formato condicional, ya la apliqué, pero bueno, les muestro cómo es, donde en vez de usar la función I es la función O, y lo que va a hacer es resaltar aquellos datos en donde algún criterio de los separados por punto y coma, o sea, de los argumentos de la función O, se cumpla. No es lo mismo el I que el O. El I se tiene que cumplir todas las condiciones, el O con que se cumpla una ya es suficiente. Van a ver que los datos van a ser resaltados siempre y cuando o el banco es 9 o el proveedor es 2. Siempre una de las dos se tiene que cumplir. Bien, vamos a ver esta opción en donde vamos a aplicar un formato pero a toda una fila. A partir del criterio en una columna, o podría ser 2, 3, ya vimos cómo hacer para poder generar más de un criterio. Nosotros ahora lo vamos a hacer con un solo criterio en una columna, pero podría ser más de uno. Vamos a generar un formato condicional en toda una fila. Entonces, nueva regla. Nos vamos a fórmula y ponemos que I2, acuérdense que uno pone I2, pero después lo que hace Excel es ir pasando I3, I4, I5, I6, I7, así sucesivamente. Vamos a generar un formato donde I2 es igual a 9, a vendedor 9. Aceptamos y no funciona. Primero, hay que tener en cuenta lo del encabezado. Nos equivocamos. ¿Por qué? Porque seleccionamos todo el rango. El encabezado no va. Entonces, vamos a administrar regla, editar regla. Y acá, en vez de ser A1, va a ser A2. Aplicamos, aplicamos. Bien. Solucionamos lo del encabezado. Pero no nos están dando todavía el resaltado de los datos para todas las filas. ¿Por qué eso? Eso pasa porque cuando nosotros pusimos que cambiamos, I2 igual a 9, lo que hace Excel al seleccionar todo el rango como estamos seleccionando es trasladar el 2 y también traslada la I para la derecha. Entonces por eso falla. Lo que hay que hacer es dejar fija la I y sí que traslada el 2 para abajo, pero la letra I se tiene que mantener constante. Entonces ahí sí, ¿ven? Me va a marcar las filas de aquellos vendedores donde el número es igual a 9. Está buena esta opción para marcar. Hay muchas formas, no digo que sea la única, pero bueno, me parece la más sencilla de la forma de cómo marcar toda una fila a partir de el criterio en una columna, o podría ser más de una columna. Les dejamos, como en el capítulo anterior, una ejercitación para que se autoevalúen. Una vez que hagan la ejercitación y les quede marcadas las filas y las celdas de la misma manera que le vamos a dejar nosotros ahora en las imágenes, les recomendamos, les sugerimos que sigan adelante. Mientras tanto, saben que, como siempre digo, tienen los medios de consulta para sacarse las dudas si no les sale y poder resolverlo como les tendría que quedar comparando con nuestras imágenes. Así que esto es todo lo que vamos a ver con formato condicional. Seguimos con el capítulo número 5.